Ok, ya está grabando. Ahora sí, muy buenas noches, estimados pastores, una vez más. Pastoras, hermanos, hermanas en Cristo. Hoy nos unimos una vez más para seguir profundizando en el conocimiento de la materia de psicología comunitaria. Em, ya estamos entrando a la recta final. Empezamos ya nuestra tercera semana y ya ir avanzando con lo que tenemos pendiente, que es el asunto de un trabajo de intervención en comunidades, que es un desafío importante, creo, para todos nosotros. Y además va a ser el pie inicial para incluso varios ministerios que se vayan formando. Por lo menos mi anhelo como docente, al proponerles hacer este tipo de trabajo de intervención, es que se pueda forjar, se pueda formar en nuestras congregaciones ministerios que puedan responder a diferentes necesidades que hoy por hoy se tienen en el día a día. La semana pasada estábamos conversando un poco acerca de la realidad social latinoamericana y la responsabilidad que tiene la iglesia evangélica al respecto. Tenemos una gran responsabilidad y en ese sentido es importante que siempre reflexionemos si estamos respondiendo, si cuando Jesús al ver la gran multitud decía, miren, están todos como ovejas sin pastor, se hubiera quedado y hubiera dicho, bueno, así siempre estarán. No, más al contrario, tal vez fue un motivante para los discípulos al ver que el maestro, viendo la necesidad, le motiva a hacer un accionar. Ahora, creo que incluso estos pasajes que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el paralelo de Juan acerca de la multiplicación de los panes y peces, muestra también el mensaje en contraparte. ¿Por qué? Porque Jesús, pasado al día siguiente, la gente lo sigue buscando, lo sigue siguiendo, una gran multitud, y él les confronta con la realidad, ¿no? Ustedes están viniendo acá conmigo porque ustedes quieren pan, porque han comido pan. Pero lo que ustedes necesitan es el pan de vida. Ahí va, yo creo, el equilibrio que deberíamos tener como creyentes acerca de la realidad social latinoamericana, en el hecho de que el Evangelio es la esencia de la predicación del cristianismo. Eso no implica que debamos olvidar e ignorar lo que sucede en el cotidiano, y por ahí más o menos deberíamos ir nosotros avanzando en nuestras tareas ministeriales. Debería haber ese equilibrio. Vamos a repasar un poquito en donde nos hemos quedado de la unidad número 3, perdón, de la unidad eh, número 2, para retomar nuestro aprendizaje. Y habíamos quedado ahí en dinámicas de grupos y organizaciones sociales. Para repasar las definiciones, quiero recordarles de que la definición de grupo que estamos asumiendo es esta, ¿no? Un grupo es un conjunto de personas conformadas por más de dos personas unidas, ya es un grupo. Ahí viene el grupo familiar. Por eso el grupo familiar es tan importante, porque tienen que establecer sus reglas. El grupo familiar tiene que tener productividad. El grupo familiar tiene que ser interdependiente. Tienen que interactuar. Tiene que haber normas internas. Tienen que sentir pertenecer a esa familia. Entonces, la pareja de por sí es un grupo. La congregación en sí igual es un grupo en el cual tiene que haber estas características, conformadas por más de dos, que tengan un objetivo común, que interactúen todos, que se comuniquen, que hablen unos con otros, que sean interdependientes unos con otros. Así también que puedan haber normas. Creo que la parte de las normas es algo bien importante para cualquier congregación. Ahí me agrada mucho cuando revisé el pensum que tenemos como carrera, el hecho de que hablen acerca de legislaciones, de leyes en relación hacia la fe que tenemos, es muy importante porque hay congregaciones que literalmente no tienen una normativa. Aquí haciendo un paréntesis para recomendarles algo. En mi clase les comentaba un poco acerca de los estatutos que he propuesto, por lo menos para el Ministerio de Alabanza, dentro del Ministerio de Alabanza, Ministerio de Danza, Ministerio de Redes Sociales, Ministerios de Niños, acá en la congregación. ¿Por qué esa motivación de establecer estatutos? Porque cuando un grupo, mis hermanos, no tiene normas, no tiene lineamientos, no tiene responsabilidades, derechos, privilegios, entre comillas, para quienes son miembros, el grupo va a haber un momento en donde esta anarquía de no tener normas lo lleve a cometer serios errores desde sus líderes, desde quienes están ahí
participando de manera voluntaria, obligada, desde sus ensayos, sanciones, todo ello. Sin embargo, cuando ya hay normas y estas normas son aceptadas entre los miembros de esta comunidad, entre los miembros de ese grupo, de ese ministerio, entonces obviamente tienen mejor sentido para poder trabajar juntos, en conjunto. Y por esa razón yo decía, ¿no? En la congregación hemos diseñado unos estatutos para los ministerios y en base a ello ellos puedan solucionar sus conflictos, porque algo que debemos hacer como pastores es obviamente delegar autoridad. Y cuando ya un líder de ministerio tiene estatutos en los cuales todos los miembros de ese ministerio se van dirigiendo por lo menos para elegir a sus líderes, si es que hay elecciones, para nombrar a nuevos miembros, para ministrar y todo esto, es pues una carga menos para los pastores, porque si no vamos a estar como Moisés, resolviendo todo, y a veces entre los ministerios hay conflictos, pues hay conflictos de quién ensaya, qué alabanza vamos a tocar, por qué han tocado esta alabanza, por quién ha decidido, por qué no está consultando, todo eso tiene que estar en sus estatutos, son normas, eso es un grupo. Ahora, estas normas pueden ser también, hermanos, normas escritas, y está bien. Creo que sería lo ideal en cualquier situación. Sin embargo, podría ser también la posibilidad de que tengamos normas no establecidas, unas normas eh, no escritas, pero que se sobreentienden. Acá en las clases, por ejemplo, no sé si, bueno, por lo menos yo no he firmado un convenio de lineamientos de nuestras clases. Yo creo que hay normas no escritas que se sobreentienden, ¿no? La participación de la clase, el preparar la clase, evaluar correctamente, son normas que se entienden en el trabajo de la docencia y también en el trabajo del estudiante. No hay normas escritas, pero son lineamientos que tenemos. Y estas normas las aceptamos porque estamos permaneciendo en ello. Recuerdo viendo un minibús, había el chofer, porque igual esto es un grupo, recuerden que esto, más de dos, estamos en el minibús, grupo. Tenemos un objetivo común, queremos llegar a la Pérez todos juntos, objetivo común. Es un grupo no formal, además. Interactuamos porque estamos al lado, podemos quejarnos todos juntos y decirle, Mastrito, por favor, no vayas tan rápido, o cambia de música. Interactuamos entre todos, somos interdependientes. Nosotros dependemos del chofer, el chofer depende de nosotros, nos colaboramos en cierta manera. Hay normas no escritas dentro de nuestro minibús, claro que sí, ¿no? No puedo pararme, no puedo estar movilizándome de aquí para allá, no puedo golpear a alguien dentro del minibús. Son normas no escritas, pero que se sobreentienden. Varias de estas normas las compartimos todos juntos. Además de ello, tenemos un sentimiento de pertenencia al grupo, ya que estamos yendo todos juntos a ello y el grupo va a permanecer hasta que se alcance su objetivo. En este caso, nuestro objetivo del minibús es llegar a la Pérez. Llegamos a la Pérez, nos bajamos del minibús, listo, nos despedimos, terminó el grupo. Se formará otro grupo también. Recuerden esto de que el chofer a una pasajera le decía, señora, esa era la norma que le había puesto. Si no le gusta esperar, puede bajarse e irse en otra movilidad. Claro, muy respetuoso probablemente, pero entre comillas es la norma que él ha puesto como jefe de grupo, entre comillas del minibús como jefe de grupo. Entonces, cada grupo se maneja de esa manera. Nuestra congregación igual es un grupo que cumple todos estos requisitos, los cuales nos ayudan a organizarnos. Ahí les decía un poquito, ¿no? Cómo son los tipos de grupos según su carácter, según la manera como el grupo se va organizando. Para recordar solamente, el grupo, por su carácter, se va a referir a grupos de pertenencia y grupos de referencia. Por su estructura van a ser grupos formales y grupos informales. Por su socialización, los grupos se pueden dividir como grupo primario, que es el primer grupo, mi familia, donde va a mandar base de afecto, y mi grupo secundario, el colegio, la iglesia, la zona, el barrio, y todos estos elementos que son parte de nuestro grupo. Hablando de las redes sociales, para recordarles un poquito también, hemos visto el asunto de que una red social es la intercomunicación que se tienen unos con otros, eh, de conocernos, de estar ahí entre nosotros, con diferentes conocidos. ¿Esto a qué se refiere? Ustedes me conocen a mí, yo conozco a algunos de ustedes deben conocer probablemente a otro pastor, quién sabe, ese pastor es bien reconocido, a través de ustedes yo puedo tener ese contacto y dialogar con él. Mm, y eso es una red. Esa persona a la par también conoce a otros pastores
que igual es una pequeña red, estoy a 1 o 2 pasos de poder conocer a otro pastor que todavía no lo conozco, pero ya es parte de mi red, porque ustedes son como amigos, somos parte ya de un grupo que es nuestro grupo de psicología comunitaria. Hemos visto igual esto de las necesidades que se tienen en el grupo, el ciclo vital también del grupo, en donde debemos entender de que en cualquier grupo, o sea, y esto implica cualquiera, en cualquier grupo que nosotros vayamos a trabajar, mis hermanos, regularmente tiene este ciclo vital en el cual probablemente vayamos a verlo. El grupo inicialmente nace identificándose con el grupo. Tiene que tener una etapa de productividad grupal, tiene que individualizarse las tareas y mientras ocurra eso, el grupo va a seguir creciendo. Mientras haya producción, mientras exista individualización, el grupo crece. El instante en donde va a empezar a tener un declive es cuando estas dos tareas principales dejan de hacer. Cuando ya no estamos produciendo, cuando ya no estamos creciendo en membresía, cuando ya no individualizamos nuestras tareas, sino que todo lo centralizamos, porque ya amerita, porque no hay un movimiento que requiera organización, va a haber un declive. Empezamos a decrecer. En ese decrecimiento es importante también entender de que eh, puede haber un descontento en cualquier momento. Y ese descontento vaya a movilizar a un suceso precipitante dentro de nuestro grupo, lo cual va a llevar a la muerte o a la destrucción o a la desunión de nuestro grupo. También habíamos avanzado el asunto de los conflictos grupales. Acá tal vez no hemos tenido la posibilidad de conversar un poquito acerca de los conflictos que se manifiestan en los grupos. Algo el sábado sí hemos charlado, pero es bueno si es que tal vez alguno quiere reforzar un poco este aspecto, ya que en cualquier grupo, mis hermanos, el conflicto es necesario. Los conflictos son necesarios para nuestros grupos, puesto a que en cada grupo que nosotros estemos, si no hubiese conflictos, no tenemos ese tiempo de aprendizaje. Puesto que hay conflictos, nuestro proceso de aprendizaje amplía. Sabemos qué hacemos bajo tensión, sabemos cómo decidimos, el aprendizaje va creciendo. Entonces, algunas razones por las cuales regularmente se van a manifestar los conflictos en nuestras iglesias, en nuestros sindicatos, en nuestros grupos donde dirijamos. Uno es porque el grupo ha sido generado forzosamente. Acá creo que la importancia del Señor cuando habla acerca de la necesidad de que quien vaya a seguirlo lo haga de manera voluntaria. Cuando las personas son forzadas a organizarse en un grupo, eh, probablemente por la poca afinidad que tienen, entonces hay ciertas dificultades para sociabilizar bien. Entonces es importante entender de que el grupo siempre tiene que tener cierta afinidad para que produzca, para que estén bien. Por eso hay muchas empresas, incluso congregaciones, invierten en psicólogos, invierten en profesionales que les ayuden a mejorar las relaciones sociales de sus operarios, de sus trabajadores. Porque cuando hay roces, cuando hay conflicto interno entre los trabajadores, lo que va a bajar es la producción, lo que van a bajar son los recursos que van a tener de ganancia por causa de los conflictos internos que tengan. Un conflicto también se manifiesta cuando no tenemos necesidades comunes. Hermanos, qué tan importante es enfocar a la iglesia en una sola visión, en una sola necesidad, hacerles comprender la necesidad que ellos tienen de evangelismo, de predicación. Permítame encender la estufa. Porque cuando la congregación entiende de que, por ejemplo, estamos decreciendo como una situación alarmante, le decimos, hermanos, estamos en decrecimiento, entonces hay una necesidad en común, nos fortalecemos como grupo cuando nos empeñamos en esa tarea. Otra razón por la cual suelen haber conflictos grupales es cuando por ese vicio de poder, por esa costumbre humana de en engolosinarnos con el poder, empiezan a formarse como grupos o dueños del grupo. Personas con mucha autoridad y como que empiezan a
empezar a desanimar o empezar a dominar a los demás. Y eso hace que las personas empiezan a sentirse aisladas. Cuando este grupo de personas, los dueños o fundadores, empiezan a tener ese tipo de conducta, como les digo, creo que es una naturaleza humana, esa adicción al poder y ese gusto de engolosinarnos del poder o del liderazgo. Eh, como líderes, creo que había un estudio que había hecho la licenciada Ramírez de los tipos de personalidad que tenían los líderes religiosos, algo así era, no recuerdo bien. Pero sí, como era muy obvio, creo los resultados, salió lo que debería haber salido, ¿no? El hecho de que la mayoría de los líderes y religiosos cristianos son personas muy narcisistas en su personalidad. ¿Qué es una persona narcisista? Es una persona que está enamorada de sí mismo, es fan número uno de sí mismo. Le encanta estar delante, le encanta ser casi como un fariseo, ¿no? Le encantan los primeros asientos, le encanta que le digan, oh, rabí, desde lejos. La mayoría tiene ese tipo de ese tipo de personalidad y es bueno entender que eso puede afectar al grupo, porque ese tipo de personalidad nos puede llevar al punto en donde nos creamos los dueños del movimiento, los dueños del grupo. Como la semana pasada también les exhortaba a mis queridos pastores, con mucho amor y respeto también a la obra que ustedes están levantando. Si bien el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros es especial y que no lo hace el Señor todos los días, todos los momentos, con todas las personas, ahí viene el llamado especial que tal vez el Señor nos ha hecho. Eh, También se lo hubiera hecho a una piedra o a una mula o a algo que tal vez ni siquiera tenía oportunidad, lo desechado, lo vil del mundo, toma el Señor. Pero por extraña razón ha visto algo en nosotros el Señor. Eso no hace que seamos irreemplazables. El Señor puede utilizar otro tipo de siervos, otro tipo de personas. Entonces siempre hay que permanecer enfocados al llamado que el Señor nos ha hecho, entendiendo de que ha sido por gracia, no ha sido por competencia, no ha sido por nuestro currículum, no ha sido por nuestro talento, sino ha sido por su gracia, por su amor. Eso por lo menos nos va a apartar de este conflicto de creernos dueños del grupo. Cuando hay diferencias internas económicas, y es otro de los factores también que suelen generar conflicto en los grupos, es el asunto del dinero. El dinero afecta en gran manera a la organización de un grupo, en cualquier instante, ¿no? Incluso familias se pelean por dinero, un grupo es una familia, se pelean por la herencia. Entonces, eso involucra de que cuando hay diferencias internas, económicas y también sociales, puede ser de que el grupo también llegue a ser afectado. Sé que la administración que tenemos entre nosotros acá como pastores es muy diversa. No quisiera tocar estos asuntos de la diversidad de organización y tipo de gobierno que tenemos. Pero es, creo, saludable este principio que recuerdo mi profesor de estadística y contabilidad nos había enseñado. Cuentas claras, amistades perpetuas, nos decía. Tratemos de siempre alinearnos en ese tipo de principio, ya que las cuentas claras siempre van a mantener esas amistades permanentes para todo el grupo. Incluso hay un TikToker, ¿no? Un grupo de TikTokers el año pasado, recuerdo que se han peleado porque uno de ellos había empezado a contar la plata. Uy, hicieron todo un escándalo de por qué has contado la plata. Se han peleado completamente en redes sociales. Les decía, no háganse influencer ustedes, porque ese tipo de jóvenes que tal vez tienen ese anhelo de prosperar y avanzar, pero muchas veces les falta la moral y la ética para poder influir en medio de la sociedad. Eh, entonces, el asunto económico, social, puede ser también una causa de conflictos. El centralizar el poder y la información es también otra causa de conflictos. Imagínense una familia, una pareja, en donde el esposo es absolutamente controlador de toda la información y de todos los recursos. ¿Qué me refiero? Él recibe el salario, no le dice nada a la familia ni a la esposa, nada de cuánto es el dinero, no le dice nada de cuánto van a gastar, no le dice nada de si van a salir o no van a salir, toda la información circula por él. Entonces, obviamente esta pareja en algún momento va a tener un serio conflicto. ¿Por qué? Porque toda la información y poder está centralizado en una sola persona.
y eso es peligroso, es muy peligroso. En el liderazgo pastoral involucra también un gran serio peligro cuando todo el poder es centrado en una sola persona. Es muy delicado el asunto, obviamente igual involucra un proceso de análisis del tipo de gobierno que tenemos, pero sí es recomendable siempre el transferir el poder. Lo que Pablo decía, ¿no? Busca, Timoteo, hombres idóneos que enseñen también así como tú enseñas todo aquello que yo te he enseñado. Tratemos de cumplir ese propósito. Cuando en la organización se diseñan, se introducen algún tipo de organización paralela, igual va a generar un conflicto. Si es que esta organización paralela no ha sido creado por el liderazgo mismo, es serio. Eh, lo podemos ver como un análisis político, la situación del movimiento, del movimiento al socialismo. Eh, Varios análisis se hacen, algunos dicen, no, están actuando, simplemente están tratando de, de despistar a toda la oposición. Algunos dicen, no, evidentemente se están destrozando por la ambición de poder que tienen ambos. Pero ya, hay dos organizaciones paralelas internas dentro del movimiento al socialismo. Una ala arcista, así lo han puesto, una ala hebreísta. Y ambos tienen sus partidarios también, su gente que les sigue. Entonces, ese tipo de organizaciones paralelas internas, obviamente va a destrozar pues en algún momento. Jesús ya lo había predicho, ¿verdad? O ya lo había vaticinado el asunto de que cualquier organización, cualquier casa, no prospera si hay una división interna entre ellos. Es una realidad. Y por último, otra de las razones muy cotidianas de que exista un conflicto dentro de las familias, dentro de los grupos, dentro de las parejas, es cuando los conflictos se tapan. Cuando no queremos afrontar con la verdad y con la realidad acerca de lo que está pasando en nuestras narices. Parejas que tal vez dejan pasar el conflicto por evitar el conflicto, entre comillas, y después les sobrepasa porque ya no lo pueden controlar. Eh, Iglesias que tapan tal vez asuntos muy delicados relacionados al pecado, y eso hace que también el conflicto crezca. Les decía, ¿no? Mis hermanos, tal vez no he podido acabar el día sábado el asunto de la disciplina. Acostumbrémonos a disciplinar en la congregación, porque es un llamado importante que tenemos nosotros como pastores. Seamos muy sabios en la disciplina. La disciplina siempre se hace por amor y en amor, con el propósito de restaurar a la persona que has recibido la disciplina. Si bien la disciplina va a ser, ya hermano, ya no vas a pastorear 2 años o un año, no es dejarle a la persona en esa condición, es levantarlo, visitarlo, orar con él, formarlo para restaurarlo. Porque seguramente lo que nosotros entendemos por disciplina es ya, te has ido 2 años, no queremos saber nada más de ti. Has sido disciplinado, decimos, no, la disciplina es corrección, la corrección es guía, es un proceso constante para no perder, sino más al contrario, fortalecer. Como a Pedro le dijo el Señor, ¿recuerdan? Decía, Pedro, estoy orando por ti, para que cuando tú seas restaurado puedas levantar también a tus hermanos. Y es lo que sucedió. Pedro tal vez ha sido un gran pilar para el liderazgo de la iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén, antes de la llegada de Pablo. Ahí tenemos entonces el asunto de las organizaciones grupales. No sé si quieren hacer algún pequeño comentario acerca de los conflictos, si tal vez algún tipo de conflicto ustedes han notado que no lo estemos considerando, que también se manifiesta dentro de la congregación. Si no hubiera, no se preocupen, ahí tenemos también la presentación de las etapas de un proyecto comunitario, y es lo que tal vez el día de hoy vamos a ir avanzando y algunas herramientas, especialmente, como les decía el día sábado, perdón, el elemento más esencial de un proyecto que instituciones, ONGs, patrocinadores, financiadores van a ver es el asunto de cómo ustedes han hecho su proceso de diagnóstico. Yo recuerdo muy cercano, habíamos hecho un pequeño proyecto era de equipamiento, era nuestra idea original. De manera muy egoísta, el proyecto que habíamos elaborado era queríamos equipar con computadoras, y estas computadoras en nuestra idea era para que los jóvenes aprendan de computación y aprendan de las diferentes herramientas de ofimática,
porque creíamos nosotros sinceramente que eso era lo que ellos necesitaban. Y bueno, cuando le presentamos al proyectista, ah, y él había revisado en la institución de financiación que nos iban a aprobar o no, habían revisado que el diagnóstico no habíamos hecho. O sea, que cuando revisó el diagnóstico nos preguntó cómo lo ha hecho el diagnóstico, decíamos, no, no hemos hecho. O sea, no han entrevistado, no han hablado con la población, con los jóvenes, para decir que realmente ellos requieren computadoras. Y pero tratamos de justificar y dijimos, sí, o sea, no así cercanamente, pero hemos visto, creo que es una necesidad, porque ellos van a, con estas herramientas, favorecerse y van a poder llegar a otras empresas, pueden trabajar de diferentes maneras. Hemos luchado para justificar, pero ha sido rechazado en rápido, porque todo proyecto que no tiene una justificación vía diagnóstico es pues simplemente un capricho del proyectista, un capricho de la congregación, un capricho del líder, del pastor, porque no tiene una justificación, no tiene un diagnóstico previo. Entonces, es importante esta semana lo que vamos a ir repasando, es el asunto del diagnóstico y herramientas que podemos utilizar para hacer este proceso de diagnóstico. Hay diversas herramientas, por lo menos las que vamos a avanzar en esta semana son las regularmente utilizadas y son las más útiles, por lo menos, que solemos hacer en las etapas del proyecto. Un buen diagnóstico nos va a facilitar muchos procesos para evitar. En la historia que les cuento de la experiencia que hemos tenido en los primeros proyectos, cuando se nos había rechazado el proyecto de las computadoras, obviamente tristes y todo ello, porque nos han rechazado el proceso del proyecto, diríamos. Y hemos seguido por el consejo de la ONG, dice, hagan, investiguen, hagan el proceso de investigación con sus jóvenes y vean si realmente quieren computadores o no. E hicimos el proceso de diagnóstico previo encuestas con ellos, y en estas encuestas los resultados que hemos obtenido es que si bien puede ser que las computadoras fuesen una necesidad para ellos, lo que más necesitaban ellos era de que no tenían fuente de ingresos y por tal razón no podían costear sus pasajes a la universidad, no podían costear para sus materiales de estudio, no tenían fuentes de ingreso. Y además, no sabían cómo generar fuentes de ingreso. Sus papás tampoco les financiaban sus estudios. Esa había sido pues la necesidad primordial de los jóvenes. Y en esa razón, el proyecto que hemos elaborado era un proyecto de emprendimiento y capacitación para emprendimiento de jóvenes. Y ya tuvimos que contratar profesionales que les enseñen todo el proceso inicial de cómo emprender, qué tipo de emprendimientos pueden hacer. Y esto es lo que el Banco de Economía nos ha financiado para hacer estos talleres, estos proyectos. Y finalmente, en la etapa final del proyecto, nos han financiado un capital semilla para estos jóvenes, para que ellos puedan iniciar sus proyectos, que había muy lindos proyectitos de cocina, había proyectitos de tipo eh, deliveries, había proyectitos de manualidades. Han tenido muy lindas ideas los jóvenes, entonces ha sido un éxito tanto para el banco desde su brazo social a través de Diaconía, para nosotros, porque hemos visto a jóvenes realmente muy satisfechos con lo que han recibido, y haber sido beneficiados por la financiación ha sido muy bueno porque nos abre puertas y nos ha enseñado mucho. Entonces, notarán, diagnóstico es la clave inicial para empezar a elaborar mi proyecto, porque si no, solamente voy a hacer un capricho, voy a hacer una idea que yo quiero y no siempre tiene que ser así. Les decía el día sábado, ¿no? Puede ser que les salga bien, o sea, ¿qué tal si yo me invento? Porque algunas me preguntaban esto, y pastor, ¿podemos inventarnos las encuestas? Porque hay pues de estos profesionales poco éticos que se inventan las encuestas, que se inventan resultados y que en tal razón ellos mismos llenan sus encuestas con otro bolígrafo y así. Bueno, hay cada cosa no ética que suelen hacer investigadores con tal de acabar rápido. Uno, como cristianos, no podemos mentir, ¿verdad? Es pecado la mentira y el engañar también. Sin embargo, ya quieres hacer ese proyecto. Una de dos, o sea, puede ser que por alguna razón eh, casual
tu proyecto vaya a ser un éxito, un lindo resultado, porque hay la probabilidad. Pero cuando haces tu proceso de diagnóstico, las probabilidades de que tu proyecto resulte muy bien son mucho más altas. Entonces ahí viene la razón de poder hacer un buen diagnóstico. Y para ello vamos a avanzar esta semana con un poquito más de amplitud. Estas herramientas eh, de diagnóstico. Toda la semana vamos a avanzar estos detalles. ¿Para qué? Para que una de estas herramientas sea para ustedes la clave para hacer su proceso de diagnóstico. Ahí tenemos técnicas de observación, diálogo y dinámicas de grupo para el día de hoy. Mañana vamos a hablar acerca de las encuestas, tipos de encuestas, acerca de matriz FODA, cómo elaborar un FODA. Probablemente alguno ya tiene conocimientos y también podemos hablar acerca del árbol de problemas y también ahí vamos a hablar de una técnica muy interesante, similar al árbol de problemas, que se llama Ishikawa, que es la espina de pescado, también es una técnica muy interesante. Y la última técnica que vamos a aprender son los genogramas, las encuestas de dibujos, análisis de dibujos, para entender los grupos que estamos dirigiendo nosotros. Entonces, son estas herramientas. Espero podamos adquirir esta capacidad para ir elaborando nuestros diagnósticos y procesos de investigación. Empecemos pues, mis hermanos, por las técnicas de grupo, técnicas de observación, diálogo y dinámicas de grupo. Eh, Algo muy característico, mis hermanos, de cualquier investigador y de cualquier líder debe ser su capacidad de observación. La manera como nosotros observamos tiene que ser muy detenida, muy perspicaz para poder observar todos los detalles. Y como decía un dibujo animado, ¿no? Que decía, la espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. En esa proporción, mis hermanos, como líderes, como pastores, tenemos que tener la capacidad de observación amplia acerca de el cotidiano vivir de nuestra gente. No sé si han notado alguna vez, yo en La Paz he visto mucho de estos personajes, de la alcaldía en especial, que suelen estar con su cuadernito, están ahí anotando su cuadernito y están escribiendo algo. Están ahí con su cuadernito y están marcando. Toda una mañana les he visto ahí en la calle marcando, marcando, marcando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O qué es lo que están haciendo? Están utilizando una técnica que es la técnica de observación directa. Esta técnica de observación directa involucra el registro eh, metódico, sistemático y ordenado de algo cotidiano en el cual nosotros vemos. Les doy aquí unos cuantos ejemplos. Supongamos que yo en la congregación, mis hermanos, quiero implementar un ascensor. Esto lo habíamos comentado igual un poco en la clase, ¿verdad? Quiero implementar un ascensor. Creo que como yo, pastor, ya soy anciano, que me está costando subir las gradas, es justo y necesario implementar un ascensor. Entonces, este ascensor eh, puede ser un capricho mío, como que no, es un proyecto. O sea, recuerden, mis hermanos, decía, ustedes tienen que acostumbrarse a hacer proyectos, porque si no tienen esa costumbre de hacer proyectos, van a empezar a improvisar y esta improvisación que van a acostumbrarse les va a llevar a cometer errores a lo largo de su ministerio. Siempre y cuando ustedes se acostumbren a hacer proyectos, estos proyectos les van a ayudar a ser muy metódicos, planificados en todo lo que ustedes hagan. Y ahora por el uso de inteligencia artificial, es mucho más sencillo utilizar este tipo de herramientas, elaborar pequeños proyectos. Vamos a aprender la última semana algunos prompts para elaborar proyectos de, de manera bien sencilla. Sé que estamos haciendo esta etapa un poquito compleja como estudiantes, porque quiero que realmente comprendan el sentido de la elaboración de un proyecto.
y lo bueno que puede ser. Entonces, yo quiero el ascensor. Parece ser mi capricho, pero voy a utilizar la herramienta de diagnóstico de observación directa. Voy a pedir a un par de jóvenes que se siente cerca de la puerta y las gradas, tome un cuaderno, tome un reloj, tome un bolígrafo y anote cuántas personas suben y bajan de la congregación durante el servicio que tenemos. Además de ello, quiero que anoten cuántas personas tienen dificultad para subir las gradas y para bajar a las gradas. Que anote también la cantidad de personas adultas mayores, las personas que están subiendo en silla de ruedas, las personas que están subiendo con casito de bebés, niños que tal vez se han caído, adultos que se han caído, todos estos elementos que a mí me van a dar una justificación muy precisa de que sí mi trabajo de querer emprender en hacer un ascensor es real o solo es mi capricho. Entonces, el observador va a empezar a hacer de manera sistemática su observación y va a ir anotando, ¿no? 9 de la mañana, primer servicio, persona sube. Dificultad al subir, ninguna. Y va a empezar a hacer así. 9:05, otra persona, familia, sube con un casito. Tienen dificultad a subir. Y otra persona sube, adulto mayor, tienen dificultad a subir. Y así baja también. A las 10 están bajando mucho, tienen dificultad a subir. Entonces, sistematizo mis datos, utilizo alguna herramienta puedo utilizar SPSS o utilizo mi Excel nada más para hacer tortitas y ya tengo resultados. Evidentemente hay mucha gente, vamos a poner un 45% de personas que tienen dificultades para subir. Un 50% de personas están ahí sin dificultad, suben y bajan. Entonces, es significativo el 45% de personas. Hay un 5% que al parecer suben y bajan, es indiferente, han tenido dificultades porque tenían una silla, pero después normal. Entonces, ¿es significante? Obviamente que sí, es una gran población que requiere que podamos adquirir un ascensor para la congregación. Y ahí ya he aplicado lo que es la observación directa. Recuerdo una investigación igual que habíamos realizado en la congregación para definir por qué los matrimonios jóvenes, los matrimonios no están llegando al servicio de escuela dominical. Y habíamos hecho observación directa para ver a qué hora llegan. Y haciendo el cálculo, la mayoría llegaba más allá del horario de escuela dominical. Luego de ello habíamos aplicado lo que mañana vamos a aprender, que es una pequeña encuesta. En la encuesta se les había preguntado cuáles son las razones por las cuales ellos llegan tarde. Muchos de ellos habían fundamentado de que les era muy complicado por sus hijos pequeños el alistarles temprano y que puedan llegar puntual al horario de escuela dominical. Algunos argumentaban de que tenían que cocinar, otros decían el asunto del transporte y cada uno tenía una justificación. Eso me ayuda porque estos datos, mis queridos pastores, esos datos son pues elementos importantes para la toma de decisiones y para hacer nuestro pequeño proyecto, para implementar algo, para cambiar algo, para empezar algo, para terminar algo, porque todo que hacemos previo diagnóstico es muy útil. Les vuelvo a replicar el ejemplo del médico. Todo médico no hace pues el cálculo a ojo de buen cubero. Un buen médico siempre va a tratar de alinearse a través de diagnósticos previos. Sus diagnósticos previos van a involucrar hacer estudios de sangre, estudios de heces, estudios de los diferentes sistemas que tenemos, y en base a eso dirá, cierto, entonces lo que tú tienes es esto, con mucha firmeza, y lo que requieres empezar a cambiar es esto, y lo que vas a empezar a consumir es este medicamento. Y eso te va a ayudar a recuperar tu salud. Es lo que regularmente hace un médico de manera sistemática, un diagnóstico, y su diagnóstico trata de ser preciso, y cuando ya ha terminado de hacer su diagnóstico, nos da su resultado final. Entonces,
La observación directa es una herramienta muy importante que puede ser aplicada. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudarme para diseñar herramientas de observación directa? Porque el pastor me dirá, ya quiero eh, hacer una pequeña investigación en mi congregación, pero no sé qué datos tengo que recolectar. Y para ello vamos a empezar hoy con algunos ejercicios prácticos de uso de inteligencia artificial. Ya en las clases les he ido compartiendo un poquito acerca de herramientas de inteligencia artificial para ir elaborando algunas herramientas, algunas tareas y facilitar nuestro proceso de investigación. Entonces, les voy a mostrar algunas aplicaciones, por eso hoy para hablar acerca de lo que es herramientas de observación directa. Y en base a eso, van a notar que podemos alcanzar una gran ventaja para elaborar nuestros trabajos también. Entonces, voy a ir a ChatGPT, permítame cambiar de pantalla y les voy a mostrar. En clase, y esta es la ventaja tal vez de algunos que han estado en clases presenciales, les he compartido, tal vez algunos ya saben lo que es ya ChatGPT como una de las varias herramientas con uso de inteligencia artificial. Y se van a sorprender de lo que podemos hacer con ella. Les muestro. Vamos a diseñar un pequeño tipo cuadro de observación eh, con ChatGPT. Ya estoy ahí mostrándoles. Este es ChatGPT en PC y voy a dar una instrucción. Le voy a decir, quiero que actúes como un experto investigador y elabores una herramienta de diagnóstico eh, de, en este caso, lo que nosotros queremos elaborar es una herramienta de diagnóstico de observación directa. Y esto para medir si en mi congregación cristiana de 150 personas requerimos la compra de un ascensor en, en base a la necesidad de la población, de cuántas personas van a ser beneficiadas. Esta herramienta de diagnóstico de observación directa será anotada el domingo en la mañana de 9 a 12. Listo, ahí veremos. Añadiré unos elementos más. Donde mediremos cuántas personas vienen, cuántas necesitan un sensor por la dificultad de subir las gradas, cuántas sillas de ruedas o casitos de bebés. Y así lo puedo poner más, pero pues, solo para que lo puedan ver, ahí vamos a diseñar ya una herramienta. Entonces, lo que está haciendo es recopilar toda la información que le he dado y aquí está la herramienta de observación directa para la necesidad de un ascensor. Recuerden que es una herramienta de diagnóstico. Entonces, ahí la fecha, domingo en la mañana, de 9 a 12, población, miembros de la congregación, visitantes, aproximadamente 150. Y eso es lo que va, veremos si se está viendo. ¿Se está viendo? ¿Me pueden confirmar si pueden ver los detalles? Sí, sí, lo está viendo, ¿no? Lo voy a extender un poquito más. Ya, ahí está mucho mejor. Datos generales, el joven va a anotar en su libretita de observación directa o lo vas a imprimir para el joven
Y ahí está, fecha de observación, hora de inicio, hora de finalización, observadores. Y ahí vamos a firmar, ¿no? Observador 1, Carlos Paredes, observador 2, y ahí voy a poner a mi hermano Juan Paredes. Conteo de asistencia. Número total de personas que han asistido al servicio. El joven tiene que hacer su cuadrito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. El otro joven igual, 1, 2, 3, 4, y tienen que cruzar sus datos. Observación de necesidades de movilidad. Número de personas que utilizan sillas de ruedas. Número de personas con andadores. Número de personas que utilizan bastones. Número de personas que muestran dificultad visible para subir las escaleras. Mira, no había considerado eso. Número de casitos de bebés. Entrevistas cortas también lo pueden hacer. Ahí me dice, esto puede ser opcional. Preguntar a una muestra de personas con dificultades de movilidad, incluidos ancianos, personas discapacitadas, padres con casitos de bebés, sobre su experiencia y necesidad de un ascensor. Anotar los comentarios relevantes. Observaciones adicionales. Anotar cualquier otro dato relevante durante el periodo de la observación. Instrucciones para los observadores. Esto para que el observador anote, ¿no? Primero, posicionamiento, ubicarse en puntos estratégicos donde pueda observar claramente a las personas para entrar al edificio y aproximarse a las escaleras. Discreción, realizar las operaciones de manera discreta para no incomodar a los asistentes. Registro, anotar inmediatamente las observaciones para asegurar la precisión de datos. Sensibilidad, abordar las entrevistas cortas con respeto. Análisis de datos, después de la observación, analizar los datos para determinar el porcentaje de asistentes, la necesidad general del ascensor. Este proceso detallado ayudará a la toma de decisión. Miren, le voy a decir, diseña la planilla de registro para, en formato tabla para su impresión y registro. Listo. Y ahí me va a diseñar la tablita. Lindo. Está quedando muy bueno. No sé si lo están viendo. Está quedando muy bueno. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a un Word. Voy a copiar instrucciones. Ahí están las instrucciones también. Wow, está bueno. Listo. Lo copio. Lo copio directo. Papam, papam, papam. Control C. Dejar de compartir. Y voy a compartirles ahora lo que hago en el Word. Busco una ventana. Me voy al vacío. Y ahí. Control B. Pam. Coincidir con formato de destino. Disposición en formato horizontal. Listo, ya está. Ya está nuestra planilla de observación para aplicarlo. Los centreo. Le pongo esto tal vez en un formato de cuadro que me agrade, normal. Este igual. Esto de observación, necesidades de movilidad es la clave. Aquí va a contar cuántos han asistido. Acá lo vamos a poner las entrevistas cortas. Si no quiero hacer entrevistas, simplemente lo quito. Las observaciones adicionales igual tampoco me interesan, entonces las voy a quitar las dos. Y ahí está las instrucciones para el observador. Luego, el diseño, pam, pam, pam. Los márgenes, aquí están márgenes. Lo voy a cortar los márgenes y ya está. Y listo, ya está mi libretita de observación para el control de asistencia, para la lámina de observación. Perfecto, mira, a las 9, ¿cuántas sillas de ruedas? ¿Cuántos andadores? ¿Cuántos bastones? ¿Cuántos con dificultad de asistencia? ¿Cuántos casitos de bebé? Y ahí las instrucciones para el joven que va a hacer la impresión. Listo, esto ya para imprimir y listo, ya tengo mi libretita de registro. Notarán que con inteligencia artificial ese trabajito va a ser muy sencillo. Si alguno se anima a hacer el trabajo de planilla de observación y quiere hacerlo sistemático, validado, por ahí pueden hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por si acaso, mis queridos pastores, hermanos? Pregunten ahora o callen para siempre. Vamos a tener la última semana un pequeño taller
Para nuestro curso, especialmente enfocado a lo que es el diseño de eh, proyectos de intervención, pequeña elaboración de proyectos con inteligencia artificial. Van a ver que es más sencillo. Entonces, la primera herramienta que estamos viendo en este instante es una herramienta de observación directa. Ya. ¿Cómo hago yo? Y aquí está buena la pregunta, Pastor, para que mi herramienta, yo voy a añadir las estadísticas. Entonces, son datos que yo tengo que cruzar. Acá, por ejemplo, digamos, voy a poner algunos datos. Acá, después de hacer el total, ha habido 3 sillas de ruedas, ha habido a las 10 de la mañana 2 andadores, ha habido muy tempranito las hermanas 7 con bastones, con dificultad sin asistencia ha habido 6 personas, casitas de bebés a las 10 han venido 3 personas y así. Estos son números. Recuerden que los números son datos y simplemente los debo cruzar. Este sentido lo llevo a una tablita en Excel y eso me va a dar una tortita. Ahí están las estadísticas. Lo puedo hacer también un cruce con el sentido de la cantidad o población, los totales. Igual puede ser. Acá tendría que poner, ¿no? ¿Cuánto de asistencia total ha habido? Esto me va a ayudar acá para definir ese total. El día de hoy han llegado 120 personas. De las 120, el total de personas que han necesitado ayuda son, y ahí sumaré todo esto, supongamos que son unas 20, es cerca más allá del 20% que han requerido una asistencia o han requerido apoyo para poder estar partícipes en, tal vez es algo, allá, han requerido apoyo para el trabajo. Entonces, por ahí pueden ir diseñando. Ahí es donde ya se vuelve sistemático la observación que yo estoy haciendo. El asunto es tener los números precisos para que en base a ello yo ya tome por lo menos decisiones más apropiadas. ¿Alguna pregunta más, pastores? ¿Algún comentario? A ver, ¿se puede realizar varias preguntas o la aplicación o solo uno? Eh, a la aplicación. ¿Esto te refieres, hermano, a la observación que vas a realizar o al chat GPT? Hermana Gregoria. Sora, perdón. Si es a chat GPT, es ilimitado, por si acaso. O sea, es una aplicación gratuita. Es la más popular que se usa en relación a herramientas de inteligencia artificial, aunque hay varias, pero por lo menos esa es la más sencilla de poder utilizar y el hecho de que sea gratuito para su uso es más conveniente para todos. Entonces, puedes hacer varias preguntas. Y no solo para eso, como les decía, vamos a ir avanzando para diseñar diferentes herramientas. Por lo menos en el día de hoy vamos a avanzar varios de estos como ejemplos. ¿Ok? Si no hubiese preguntas, seguiremos viendo. Entonces, la siguiente que tenemos como herramienta también de diagnóstico, Pastor Elio. Buenas noches, licenciado. No quiero pasar esta oportunidad de preguntarlo. Bueno, no es en cuestión, digamos, del diagnóstico, sino eh, supongamos que yo requiero un resumen. Entonces voy a acudir al chat GPT. Me lo va a hacer el resumen. Esto podría utilizarlo así de manera original, tal como me ofrece este chat, o es que o tal vez puede haber, digamos, otra duplicidad en otro que ha consultado, digamos, el mismo tema. ¿Cómo esta parte se maneja? A ver, claro, les doy una pequeña enseñanza de lo que serían las herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en diversos campos. Justo este fin de semana pasado yo he dado un pequeño taller de uso de inteligencia artificial aplicado al liderazgo cristiano. Entonces, tampoco soy un experto al 100%, pero sí he tomado varios cursos, soy autodidacta en este proceso de la inteligencia artificial. Y si tú le pides que a la IA que te lo haga un resumen, va a depender la instrucción que tú le des para que por lo menos se diferencie de alguien que le va a pedir lo mismo que tú.
¿Qué tal si, digamos, tú le pides, hazme un resumen de Juan Calvino? Así, literal, ¿no? Incluso les voy a mostrar para que lo vean así bien real. Si yo le digo a la IA, nuevo chat, le digo, hazme eh, un resumen de Juan Calvino. ¡Pam! Entonces la IA va a hacer esto, va a empezar a diseñar un pequeño resumen muy conciso, muy breve, probablemente muy esencial, básico, y cualquiera de nosotros probablemente hace eso, o sea, le dice, hazme un resumen de esto, y lo va a hacer, es muy bueno, les aseguro que esa sola instrucción es muy buena. El detalle es de que cuando otra persona también haga lo mismo, la IA va a responder similar. Probablemente no exactamente, pero sí va a responder similar. Entonces, ¿cuál es la manera como nosotros podemos tener algo mucho más diferenciado de otras personas? Es cuando mi instrucción vaya a ser un poco más precisa, más detallada, más amplia. Como habrán visto, ¿no? En el ejemplo que yo les he dado de lo que hemos elaborado la herramienta, miren, les voy a mostrar la comparación. Esto es, hazme un resumen de Juan Calvino. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. El prompt que he diseñado para hacer este cuadrito, ¿cuánto es? Quiero que actúes como un investigador y elabores una herramienta de diagnóstico en observación directa para medir si en mi congregación cristiana de 150 personas requerimos la compra de un ascensor. ¿Qué tal si yo le digo, mira, quiero una herramienta de observación directa? Listo. Así, bien, bien breve, bien preciso y probablemente me va a hacer igual un modelo, pero muy aleatorio, no preciso a lo que yo estoy buscando. Recuerden que lo que yo estoy buscando es medir si requerimos un ascensor o no queremos un ascensor. Entonces, acá me ha dado una herramienta muy regular. A ver, dice herramienta de observación directa, modelo básico, incluso me añade. No va de acuerdo a los criterios que por lo menos yo anhelaba tener. Me ha puesto ahí interacción con otros niños, tipo de juego entre los roles, uso de juguetes, se ha ido por la tangente, no me es útil. Entonces, bajo ese sentido, mi querido Pastor Elio, un resumen, un bosquejo, un sermón, eh, un ensayo va a variar. Ahora, para comentarles, ¿no? Brevemente, la inteligencia artificial igual tiene pues detector de inteligencia artificial. Y eso puede limitarte de alguna manera el hecho de que algunos de manera poco ética lo hacen elaborar todo al chat GPT y lo presentan como propio. Entonces, hay ya instituciones o hay personas que ya utilizamos algunas herramientas de detección de inteligencia artificial y es evidente. ¿Por qué detecta la inteligencia artificial la inteligencia artificial? Porque los seres humanos cometemos errores de ortografía, de sintaxis, de puntuación. En cambio, la inteligencia artificial evita cometer errores. Entonces, las instrucciones que demos van a ser el detalle. Pero para ahorrarnos, por ejemplo, trabajos de hacer esto, como les he mostrado hace unos instantes, el diseñar estito nomás, ¿dónde está nuestro cuadrito? Compartir. Este trabajo es pues una tarea ardua para cualquiera de nosotros. Miren, hay casitos de bebé, con tablita inclusive, ¿no? Le he puesto ahí para que sea con tablita. ¿Cuántos han tenido dificultad para con bastones? ¿Cuántos han venido con andadores? ¿Cuántos han venido en silla de ruedas? ¿En qué horario han venido? Incluso puede ser de paga, ¿no? Alguien que quiera hacerse su investigación, te cobrarían por la tablita, por hacer una planilla de observación. Pero miren que nos ha facilitado. En cuestión de 1 minuto, 2 minutos, hemos diseñado nuestra planilla de registro de observación directa. Es una gran herramienta para facilitar este tipo de trabajos, correspondencias, diseño de planillas, pero para tareas, o sea, que son nuestras tareas, que es para nuestra formación, el uso de inteligencia artificial al 100% para esa formación, más que ayudarnos, nos está perjudicando. O sea, si uso la inteligencia artificial para que haga mis responsabilidades, entonces está mal. Si uso la inteligencia artificial para que me ayude
en el trabajo administrativo, en estos pequeños trabajos que se puede ahorrar, creo que es un buen camino por lo menos del uso de inteligencia artificial. Por ahí va más o menos mi querido pastor, pastores. No sé si me he dejado comprender. ¿Está bien? Mi pastor Hernán, ¿cómo está? Buenas. Sí, buenas noches, licenciado. Una consulta. Cuando estamos haciendo un trabajo de proyecto de grado o una tesis, ¿hasta qué porcentaje nos puede permitir la ayuda de inteligencia artificial? Ya que esto desplaza, digamos, parte de la investigación misma y quizás hasta qué porcentaje nos pueden permitir, digamos, para que no sea, digamos, el 100, o el 80 o 100%, ¿no? Todo artificial. Con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Hay algún nivel, algún indicador, algo que, digamos, frena todo esto? Esa es mi curiosidad, Liz. Gracias. Comentarles, mis queridos pastores, hermanos, de que la inteligencia artificial ha estado en pleno todo el año 2023. Para muchos ha sido una sorpresa, incluso muchos docentes, y yo recién hace 2 semanas he dado un taller también para un seminario de herramientas de inteligencia artificial aplicada a la docencia, y muchos de ellos se han enterado de que los jóvenes están haciendo sus trabajos con inteligencia artificial y ellos están poniendo notas de 100 sobre 100, pero no saben que no es una idea original de los jóvenes, pero uno lo lee y es pues hermoso el trabajo que hace, es muy magistral el trabajo que hace la inteligencia artificial en composición. No hay lineamientos, querido pastor Hernán, aún, o sea, no hay reglamentos establecidos, prácticamente es un vacío legal. No, uno incluso podría apelar a una evaluación negativa de la universidad si es que te dijesen que fuese una especie de plagio. Por lo menos en al contexto que sé, como te digo, es decir, un año que está la inteligencia artificial aplicándose en diferentes ámbitos. Pero sí nos puede ayudar de mucho para hacer, incluso buscar bibliografía, para diseñar, quién sabe, nuestros objetivos. Nos da muchas luces. La última semana yo creo que ustedes van a alucinar con el prompt que les voy a compartir para el diseño de proyectos de intervención comunitaria, porque simplemente ustedes le van a decir, a ver, quiero que me hagas un proyecto para trabajar con los niños de mi iglesia, quiero enseñarles acerca de evangelismo, y el proyecto es para 2 meses. Además de ello, tengo 5 niños y queremos salir de puerta a puerta. Así le vas a decir, y pam, 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 con objetivos, con justificación, con tu tablita, y es una gran facilidad, porque aquellos que no sabíamos hacer proyectos, no hemos tenido esa enseñanza, y además involucraba mucha tarea hacer el proyecto, lo cual nos limitaba en el proceso de planificación. Hoy por hoy, con inteligencia artificial, lo hacemos sencillito, nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a ser más específicos, y por ahí vamos en el trabajo que tenemos. Eso, mi pastor. O sea, hay un vacío legal, no hay un reglamento establecido a la fecha al respecto. ¿Está bien? Sí, Señores, sí, ¿alguna? licenciado. Alguna licenciada dándonos la materia, nos comentaba, ¿no? En cuestiones del plagio, porque hay, dice, aplicaciones que pescan rápido si hay un plagio, digamos, no solo en este país, en cualquiera, con una aplicación, ¿no? En ese sentido era mi pregunta. Gracias, Luis. Como te digo, sí, sí hay, pero es que esto no es plagio, pues. O sea, yo como parte de los docentes te diría, hay un vacío legal, porque no está delimitado. Evidentemente el plagio se considera plagio cuando nosotros estamos copiando la idea original de alguien que ha escrito ya, y puede ser otro autor y yo lo copio como que fuese mío. Lo interesante de la inteligencia artificial, conforme también elaboremos el prompt o la instrucción, son pues ideas novedosas, diferentes, estructuradas. Y eso de que sean novedosos hace que puedan ser no considerados plagio, porque no le pertenece en teoría a nadie, le pertenece a ChatGPT o a quien ha diseñado el prompt. Entonces, por ahí más o menos va, mis queridos pastores. Hay un vacío legal, desde mi perspectiva hay un vacío legal que nos permite, no sé si
abordar eso o ello. Pastor Elio, te comento que el ChatGPT sí tiene base de datos. Han ampliado la base de datos hasta el 2022, si no me equivoco. Pero hay otras herramientas que tienen una base de datos actualizada y con acceso a base de datos de Internet. Entre ellas están Copilot, Gemini, quienes por lo menos nos dan una fuente de datos mucho más válida. O sea, es toda una ciencia, se está haciendo toda una ciencia el uso de inteligencia artificial en investigaciones y en todo ello. Hay mucho que escarbar ahí. Te has de tomar hacia la materia que tenemos. Em, otra herramienta importante para hacer diagnósticos y observación es el asunto de los grupos y equipos de trabajo. Eh, Cuando en nuestra congregación queremos hacer una pequeña investigación, vamos a tomar otra vez el asunto de quiero hacer un ascensor para la congregación. Entonces, en esta investigación ya no voy a tomar la técnica de observación directa. Voy a tomar la técnica de grupos y equipos de trabajo. Voy a delegar a un grupo, en este caso al grupo de jóvenes, para que vean una solución ante un problema. En este caso, hay muchos hermanos que no están logrando subir bien las gradas. Delego también al grupo de ujieres para que ayuden a las personas que están con complicaciones. Formo equipos de trabajo de tal manera de que la perspectiva diversa que van a tener ellos me van a dar a mí datos. Y esto va asociado, o sea, el hecho de que yo trabaje o empiece a trabajar con grupos me da una perspectiva mucho más amplia. Les daba el ejemplo de que hay jóvenes que pueden decir, no, no necesitamos un ascensor. Y puede haber de que muchos ancianos digan, sí, es una necesidad. Entonces, esto me facilita. Ahí yo puedo aplicar a estos grupos, una vez ya reunidos, la siguiente técnica, que es la técnica de lluvia de ideas. Esta técnica de lluvia de ideas es igual a una técnica considerada como proceso de diagnóstico. ¿Qué sucede en la técnica de lluvia de ideas? Reúno al grupo y les empiezo a dar el conflicto, la situación que estamos atravesando, y ellos son los que van a ir aportando las soluciones o las posibles soluciones ante la situación que estamos atravesando. Recuerden que ya los he dividido por grupos, el grupo de jóvenes, el grupo de adultos, el grupo de matrimonios, el grupo que tienen hijos, los grupos de ancianos y cada uno de ellos. Estando ya con los grupos, administramos lo que sería la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas ellos van a participar y van a decir, bueno, hermanos, tenemos este conflicto. La semana pasada ha habido una hermana que se cayó de las gradas, lo cual nos ha preocupado mucho porque has recibido una lesión muy severa y ha afectado su salud. Quisiésemos, hermanos, que ustedes puedan darnos algunas propuestas de solución acerca de esta situación. Entonces, en esta lluvia de ideas, tú te vas a enterar y tú vas a recibir una amplia información de las posibles respuestas y soluciones ante esta situación. Y además vas a tener una perspectiva mucho más diversa. Tienes al de los jóvenes, al de los matrimonios, al de los adultos, y cada uno de ellos va a dar su propuesta de solución. Recuerda que como entes de observación, tenemos que tratar de ser los menos, entrometernos lo menos posible para que ellos puedan ser de alguna manera mucho más partícipes, mucho más libres en su proceso de participación. Incluso en psicología se aplica, y esto en ámbito legal también, lo que se llaman cámaras Gesell. Las cámaras Gesell son espacios cerrados y hay un cristal, y ese cristal es un cristal oscuro, pero detrás de ese cristal hay personas que están observando todo lo que está sucediendo. Esas son las famosas cámaras Gesell. ¿Con qué propósito es esto? Con que los individuos que se encuentran en la sala no se sientan presionados, no se sientan intimidados por la autoridad o por el profesional,
ante el testimonio, ante las sugerencias que va a dar. Entonces, si nosotros como observadores queremos tener resultados mucho más fidedignos, en lo posible tenemos que ser lo menos entrometidos en el proceso de investigación. Simplemente somos observadores. Entonces, queremos hacer una lluvia de ideas con nuestro grupo y voy a organizarlos y van a ver cómo con ChatGPT también nos vamos a dar unas pequeñas instrucciones para que podamos trabajar en ese proceso. Supongamos que yo no sé nada de la lluvia de ideas y voy a diseñar, ¿no? Quiero que actúes, están viéndolo, ¿no? Ahora sí, quiero que actúes como como un experto en investigación y diagnóstico. Dame un manual paso por paso para elaborar y ejecutar la lluvia de ideas, la técnica, lo tengo que poner, la técnica lluvia de ideas de investigación y diagnóstico en grupos eh, para una congregación de 150 personas dividida en grupos de jóvenes, matrimonios, adultos y ancianos. Listo. Hasta ahí por lo menos lo daremos. Se puede mejorar todavía, pero ahí veremos qué es lo que nos sale. Para elaborar y ejecutar la técnica de lluvia de ideas en un contexto de investigación y diagnóstico en grupos variados, tenemos que hacer esto. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? De una forma equitativa, aquí te dejo un manual, paso a paso. Primero, preparación. Define los objetivos claramente de la lluvia de ideas. ¿Estás buscando solución a un problema específico? A eso nos hemos olvidado, ¿no? Para la ascensorera. La ejecución. ¿Me dan un minutito, por favor? Un minutito, por favor, espérenme. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, miren que tal vez en este momento hemos tenido un pequeño desfase. Nos hemos olvidado decirle a la IA que la lluvia de ideas que tenemos, eh, la lluvia de ideas tiene por objetivo recolectar información sobre las posibles soluciones acerca de el uso de las gradas en la iglesia y su riesgo para las personas, ya que una adulta mayor se accidentó subiendo las gradas. Listo, ya lo he aclarado. Va a ser la corrección correspondiente. Ahí está, ¿no? Ahora sí, el objetivo está claro, ¿no? Identificar soluciones prácticas y viables para minimizar riesgos asociados. Ya me he hecho un objetivo principal. En la iglesia, con un enfoque particular en proteger a los miembros ancianos y a cualquier persona con movilidad reducida. Primero, divida a la congregación en grupos según categorías mencionadas. Asegúrese de que cada grupo sea representativo y tenga una mezcla de opiniones y experiencias. Facilitadores. Seleccione facilitadores imparciales. Lo que decía, ¿no? Traten de ser lo más imparciales y no se entrometan siempre en el proceso de investigación. Brinde una capacitación breve sobre cómo motivar y participar la actividad. Ejecución. Explique el propósito. Establece reglas básicas. Eh, ejercicio de calentamiento, generación de ideas, desarrollo y expansión, documentación, registro escrito.
Y aquí miren este detallito es muy interesante de la inteligencia artificial. ¿Qué tal si aquí me dice, él me sugiere que haga un registro escrito para tener una documentación? Entonces le voy a decir, hazme una planilla y ahí le pongo, ¿no? De registro escrito. Y ahí le pongo, ¿no? Para imprimir y asegurar todo eso. A mí me va a diseñar una pequeña planilla. Incluso puedes decir, hazme un pequeño guión, ¿no? Porque qué tal si yo no sé, ahí está el tema. Tema de sesión, uso de las gradas de la iglesia. La fecha, grupo de jóvenes, facilitador, no facilitador, instrucciones, registro de ideas. Ah, wow, qué bueno. Miren, miren qué bueno. Ok, lo copio, como hemos hecho hace rato, ¿no? Lo copio, les voy a compartir esas planillas hacia el grupo de WhatsApp que tenemos para, eh, para que ustedes lo tengan como ejemplo y simplemente lo puedan editar y ahí en su casa. En este caso es nuestra planilla de lluvia de ideas. Acá lo pongo como para adaptar al destino. Lo pongo en un diseño horizontal. Lo pongo la tablita en un formato regular. Y planilla para registro de lluvia de ideas. La disposición, los márgenes lo voy a bajar un poquito. Y ya está. Ya está ahí la lluvia de ideas. Para que entre en la tablita lo vamos a reducir un poco el espaciado. Y ya está. Listo. Ahí tenemos la lluvia de ideas. Entonces, esto me va a ayudar y me facilitará a mí para que yo tenga ideas diversas de la propuesta que tenemos para la congregación, en este caso para el espacio que queremos definir para un ascensor. Esa es la idea del acuerdo original. Sin embargo, lo que me va a facilitar esta técnica de la lluvia de ideas es ver si la mayoría de la población considera como propuesta de solución el adquirir un ascensor. Ahí, en esta idea propuesta, hay una gran mayoría, se repite en frecuencia, incluso sus propuestas son por jóvenes, por adultos, por matrimonios, acerca de esa realidad. Esa es la técnica de lluvia de ideas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, mis queridos pastores? ¿Cuántos se están sorprendiendo de lo que podemos hacer con inteligencia artificial aplicada a la investigación? Súper, ¿no? Las últimas dos técnicas de observación son la técnica de reuniones con la comunidad y de grupos focales. Probablemente hemos trabajado esto en algún momento y también son técnicas consideradas de observación. ¿Qué involucra esto, mis hermanos? Las técnicas de observación involucran pues un proceso de ser muy metódicos y sistemáticos. Y el día sábado también les decía esto, ¿verdad? Un proceso de investigación involucra ser muy específicos para ver los diferentes detalles. Y el acudir a espacios como la tiendita del barrio o espacios con reuniones con toda la comunidad nos facilita a nosotros la perspectiva más amplia del problema. Si yo solito nomás quiero resolver el problema, probablemente, mis queridos pastores, voy a empezar a errar, voy a empezar a fallar, ya que eso probablemente me va a coartar la visión objetiva. Porque puede ser, como les digo, que nuestro proyecto simplemente sea un capricho nuestro y no sea el fin de toda la mayoría, sino es un capricho que a nosotros nos ha llamado la atención. Y en tal razón, probablemente eso eh, nos lleve a que la investigación nos afecte. Un momentito.
nos afecte, puesto que al tener una visión muy sesgada de la necesidad en la congregación, o en el grupo o en la comunidad que nosotros estamos llevando, la decisión puede hacer de que, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentro? Ah, aquí están. Puede hacer de que la investigación pueda ser fallada, porque no estoy considerando la opinión de todos, de la mayoría por lo menos. Entonces, el abordar esto de hacer reuniones con la comunidad o hacer grupos focales, a nosotros nos facilita pues el ver la perspectiva diversa que tienen todos. Eh, Sé que involucra hacer un proceso muy complejo, el de unir a toda la comunidad y entender su realidad. Y es ahí, por ejemplo, este fin de semana, donde se va a llevar la herramienta del Censo Nacional a modo de hacer investigación y ver, eh, y ver la realidad en la cual nosotros estamos eh, como país. Esto involucra un proceso de esfuerzo amplio, un proceso amplio de investigación. Sin embargo, los resultados van a facilitar en gran manera muchas decisiones. Entonces, como técnica importante para hacer investigación, podemos utilizar como técnica de observación o técnicas de diálogo el asunto de reunirnos con nuestra congregación y escuchar también la realidad en la cual ellos están pasando cotidianamente. El elaborar grupos focales también es otra alternativa. Los grupos focales son aquellos grupos en los cuales, similar al trabajo de equipo, es donde yo les doy ya tareas determinadas. Esos son los grupos. ¿Cuál es la diferencia entre grupos o equipos de trabajo y los grupos focales? Es que los grupos focales van a estar focalizados específicamente en esta necesidad. Si vuelvo otra vez al ejemplo del ascensor para la congregación, entonces yo diré a un grupo específico, y este grupo ya va a ser mixto, porque ya no va a ser grupos representativos de los jóvenes, adultos y niños, sino ya es un grupo mixto. Le digo que este grupo mixto analice las ventajas y desventajas del trabajo de hacer un ascensor. Al otro grupo mixto le digo que busque las ventajas y las desventajas de seguir con nuestras gradas. Al otro grupo mixto le digo que se focalice en establecer grupos de apoyo para aquellas personas que tienen dificultades para subir a las gradas de la congregación. Entonces, a cada grupo focal yo le tengo que dar una tarea específica en las cuales ellos puedan eh, que puedan tomar de alguna manera decisiones, puedan tomar de alguna manera ideas y en base a ello empezar a trabajar. Otra vez vamos a usar aquí una herramienta más para que igual tengan alguna pequeña instrucción de lo que sería un pequeño manual de elaboración de grupos focales. Voy a irme otra vez a ChatGPT. Lo probaré. Veremos. Y lo tengo. Y le voy a decir, quiero que actúes como un especialista en trabajos de investigación y eh, con especialidad en trabajo de grupos focales. Quiero que me diseñes un breve manual para imprimir y diseñar un proceso de diagnóstico de un grupo de grupos con grupos focales pues, para hablar acerca de la compra de un ascensor, uso de gradas, ayuda o asistencia a las personas que no pueden subir las gradas para una congregación cristiana. Listo.
A ver, veremos qué nos sale como resultados. Veremos ahí, ¿no? Ahí está diseñando ya el sistema. Ya nos ha definido un objetivo. Selecciona a los participantes. Como dice, invitar a una muestra diversa de la congregación, incluyendo personas como Villa Reducida, padres en cochecitos, personas mayores, líderes de la congregación. Formar grupos de 6 a 10 personas para asegurar la discusión dinámica. Logística. Escoger un lugar accesible. Ejecución. Presentarse, explicar, preguntas guía. ¿Cuáles son sus experiencias actuales utilizando las gradas del edificio? ¿Cuál es su opinión sobre la instalación del ascensor? Y ahí está. Nos ha dado todo unos pasos y un pequeño deporte, ¿no? Compilación de datos. Transcribir las grabaciones, si se utilizó este método, organizar las notas, análisis de la información, identificar temas comunes, elaboración de un reporte, presentar hallazgos del tema y ya está. Otra vez lo copio y manual del diseño de diagnóstico de grupos focales. Y voy a irme otra vez a una nueva planilla en Word. Ya nos hemos creado un tercer manual en esta noche para nuestros trabajos de investigación. Control C, Control V. Lo pongo en formato de mi página. Para que entre una sola página lo voy a poner en disposición con márgenes pequeños y además con una disposición más estrecha. Listo. Ya entré en una página. Aquí ya tengo mi manual de diagnóstico para grupos focales. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a ver el día de hoy lo que son las técnicas de observación. Ahora sí quisiera darles el tiempo de preguntar, de cuestionar, de aportar acerca de estas primeras herramientas que son herramientas de observación, de investigación para nuestro proceso de hacer nuestro proyecto de intervención. Tienen la palabra mis queridos pastores. ¿Qué novedades? Estas herramientas las voy a compartir con ustedes para que lo tengan en el grupo también. Lo voy a guardar. Preguntas, comentarios, dudas. Pastores, les escucho. Licenciado, Mana, Pastora Mari, ¿cómo está? Buenas. disculpe, con relación a las encuestas y todas las herramientas que usted nos ha facilitado esta noche, ¿existe una cantidad de personas a las que debemos realizar esta encuesta como límite? Ok. Va a depender de la calidad de investigación que ustedes quieran realizar en su proyecto de intervención. Un ideal, obviamente, en cualquier investigación es tener el 100% de la población para hacer mi investigación. Ese es un ideal. Sin embargo, a nivel estadístico, hay un mínimo. Bueno, hay una regla, vamos a ver, la cual nos permite calcular, incluso les voy a mostrar ya, calculadora de muestras estadísticas. Hay incluso para calcular la muestra. O sea, hay ciertas normas de investigación, las cuales nos permiten definir cuánto es nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de fiabilidad para la investigación en relación a ello. En Internet mismo ustedes buscan calculadora de muestras. Mira, les voy a mostrar una. Acá. Quiero que mi investigación tenga el nivel de confianza del 95%. Un margen de error mínimo breve. Mi población es de 120 personas y quiero calcular mi muestra. Entonces me dice que tengo que hacer la investigación para 120. Entonces mi margen de error la subo y digo, mi margen de error quiero que sea del 20%. Entonces ahí me dice, mi margen de error es amplio, pero puedo con ello hacer una muestra de 21 personas. Hay así páginas, hermanos, que les comento que les permite calcular su nivel de investigación. Y en este caso, si mi nivel de confianza quiero que sea del 99%, yo voy a poner un margen de error del 20% para una población de 120
y la muestra que yo tengo que tomar son 32 personas. Este tipo de páginas en las cuales tú puedes calcular, en este caso yo estoy con Question Pro, les puede ayudar a tomar la decisión. Si ustedes tal vez tienen un grupo reducido de 50 personas y quieren tener un margen de error del 10%, calculan su muestra y dicen encuesten a 40. Entonces, estos datos, les comento que van en su investigación. Incluso a veces yo he visto que suelen ser preguntas de algunos docentes. Les dice, ¿cuánto es el nivel de confianza de tu investigación y tu margen de error? Dicen. Y ahí tienes que decir, no, bueno, mi nivel de confianza de investigación es del 99% y mi margen de error es del 10%. La población que yo tengo es del 50%. Entonces, más o menos ahí va, mis hermanos, para que ustedes vayan tomando decisiones de cómo van a ir calculando cuántas personas deberían ser su población de investigación. ¿Alguna pregunta, pastores? ¿Está bien, hermana Loida? Muy buena pregunta. ¿Alguna duda más, mis queridos pastores? Pastor Freddy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Lo que usted ha detallado, bastante bueno, licenciado. Es una ayuda con inteligencia artificial y verdaderamente es admirable. La cuestión es, como usted ha fundamentado las preguntas, realizarlo en ese índole. Y al respecto, estaba observando, como usted decía, de grupos focales, y donde yo me preguntaba, ¿estos grupos focales pueden dar órdenes, un líder, un pastor, a los demás grupos o para que realicen una encuesta correspondiente a cualquier tipo de trabajo, como nosotros estamos sugiriendo en este caso de ascensor? Entonces, solamente puede dar órdenes un líder o el pastor, nadie más, o alguien más se puede abocar en este orden, licenciado. Eso quería consultarle. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, licenciado. Muchas gracias, pastor. En relación a la organización que van a tener para hacer sus investigaciones, es necesario que, de acuerdo al tipo de gobierno que tengan, lo determinen, ¿verdad? Si en su congregación ya ustedes son pastores principales y desean hacer esta investigación, ustedes son los que van a administrar los grupos focales para que esta investigación pueda ser lo más saludable posible, pueda ayudarles incluso para resolver el conflicto o el problema que están atravesando. Ahora, eso va a ser un factor muy particular de cada uno de nosotros, pero el investigador principal o el diseñador del proyecto es el que tiene que movilizar todo esto, de quién va a nombrar como jefes de grupos, de los grupos focales, qué preguntas tienen que resolver el grupo focal. Son dinámicas que tienen que ir desarrollando y resolviendo en estos grupos de grupos focales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, mis queridos pastores, pastoras? ¿Está todo bien? Mana Janet, ¿cómo está? Buenas noches, pastora. Buenas noches, licenciado. Simplemente una pequeña duda, licenciado. Viendo todo lo que hoy nos está mostrando y extendiendo, ¿no? En todos los conocimientos que nos brinda. eh, este, ¿Esta investigación simplemente va a ser personal, dicen? ¿O van a ir en grupos? Esa es mi consulta, licenciado. Eh, el proyecto que ustedes tienen que elaborar es un pequeño proyecto que en lo ideal seguramente lo van a aplicar para sus congregaciones. El proceso de diagnóstico es algo que lo tienen que hacer igual, como decía, si usted quiere hacer una intervención en su congregación, volviendo al ejemplo del ascensor, de conseguir un ascensor, entonces en su congregación tienen que hacer este proceso de investigación. La tarea creo que esencial para este trabajo va a ser el elaborar su proceso de diagnóstico. Entonces ya en esta semana y la siguiente semana, más tardar, ya tienen que ir elaborando su herramienta de diagnóstico para que ustedes tengan con claridad cuál va a ser su proyecto.
Después ya lo siguiente, el elaborar la justificación, el determinar los objetivos, es algo que se puede trabajar muy sencillo, pero el diagnóstico es algo que sí o sí lo vamos a tener que hacer. La IA nos va a ayudar para hacer las herramientas, las planillas, los formularios, pero no nos va a ayudar a llegar a persona para investigar si realmente esto que quiero hacer es algo real. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacerlo, estimada pastora. ¿Alguna pregunta más, mis queridos pastores? Aclaren sus dudas. Mañana vamos a seguir avanzando. En el caso de mañana vamos a aprender a hacer encuestas. Sé que han tenido la materia de entrevistas, ¿no? Si no me equivoco, encuestas, algo así es. Y vamos a reforzar esa materia. Si no me equivoco, test y entrevistas, algo así es la materia. Vamos a reforzar eso con el uso de inteligencia artificial. Mañana vamos a elaborar algunas encuestitas para que ya lo tengamos listo también para hacer nuestros trabajos de investigación. Si queremos hacer una breve encuesta en la congregación o en el grupo de población que queremos elaborar. ¿Alguna pregunta más, mis queridos pastores? Ya. Ok, si no hubiese ninguna pregunta,